puntito de Ya, grabando. grabar. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Qué consulta tenían en la digestión parcial? Sí, que no me quedó claro. A ver, espera, se voy a... ¿Cómo era aquí? Anclarse. Profe, si deja de compartir el PPT, se va a Sí, ver eso voy a grande. dejar. Ya. Ya, a ver. Ay, me cansa el corazón. Ya. A ver, la digestión parcial consiste, uno la hace porque habíamos puesto el ejemplo de que, supongamos que yo tengo un inserto, lo vamos a hacer así, ¿se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, que aquí llega la luz. Si tengo un inserto que lo vamos a hacer así. Ya, entonces yo necesito, aquí hay una enzima. Vamos a poner la que estaba en el ejemplo, ahí creo que era saco uno. Y lamentablemente en el inserto también tengo esta TAC, o sea, esta enzima. Y aquí hay otra enzima con lo que yo lo voy a digerir, no sé. Fin de 3. Ya. Pero, profe, eso no me queda claro. ¿Por qué la enzima está dentro en el inserto ¿Qué también? puede estar? Si la enzima, los sitios, si tú miras el genoma, en una secuencia de DNA, tú puedes tener miles de enzimas que son claves para... por eso es que uno hace el mapeo. Antes de elegir dónde yo voy a clonar, yo hago un mapamiento, analizo el fragmento, un gen completo lo analizo y me dice todas las enzimas que reconocen el fragmento. Y a veces son muchas. A ver si pudiera esto explicarlo. ¿Entienden eso cuando digo que hay muchas enzimas que cortan un fragmento? Sí. Ya, porque es una secuencia de DNA. Entonces, yo necesito digerir ese fragmento necesito cortarlo con estas enzimas, para poder llevarlo a otro vector, porque supongamos que a veces tú no tienes otro vector, y tu única posibilidad es que tú lo vas a pasar a un vector, no sé, porque lo necesitas poner en otra bacteria o hacer otra cosa con él, y lo tienes que llevar a otro vector que tiene justamente, lo cortaste con SAC1 y con GIND3. Y te diste cuenta que justo en tu inserto también está esa enzima. Entonces, para poder hacer eso, bueno, hoy día tú puedes hacer otras estrategias de PCR, pero a veces realmente el vector que tú quieres, aunque haya muchas estrategias, realmente necesitas clonarlo aquí. Entonces, tú tienes que llevarte un fragmento que le vamos a poner, que este fragmento ya, es de 1200 pares de base. Entonces esto, pintado en negrito, lo vas a tener que colocar aquí. O sea, tu fragmento que va a tener una parte del otro vector. A ver, ya. ¿Cómo lo haces? Tú haces una digestión parcial. ¿A qué me refiero a eso parcial? Porque lo vas a ir sacando. Cuando haces una digestión, o sea, yo tengo en un tubo y yo le coloco el DNA, le coloco la enzima, cualquier enzima X, y esto tú lo dejas por 2 horas a 37 grados. Entonces agregas tu DNA y le agregas la enzima. Si tú
por algo le colocas 2 horas, porque en 2 horas te va a hacer la digestión completa. Por lo tanto, si tú vas sacando alícuota a los 10 minutos, tú en un gel, supongamos que con la enzima, no sé, con la GIND 3, que lo estás cortando primero con esa, si tú vas sacando a distintos tiempos, así como haciendo una cinética, vas a ir viendo que tienes el plasmidio cerrado y supongamos que todo este plasmidio, porque esto está en un vector, entonces supongamos que si es de un porte de 2,8, ya, o 3 kilobases, más 1200 serían 4200. Entonces, tú vas a ver tu plasmio súper enrollado aquí y vas a ver lo lineal por acá. Y a medida que vaya pasando el tiempo, vas a ir viendo menos esto y más intenso esto. Y al final vas a ver solo esto. Entonces, a las 2 horas, tú, ¿por qué te ponen un tiempo? Porque va cortando de a poco. No es que tú llegas, lo pongas y al intacto corta. Ya. Entonces, una vez que lo linearizaste, ¿no es cierto? Lo linearizamos. Ya. Entonces lo cortamos con GIND 3 y lo linearizamos. O sea, lo sacaste a las 2 horas y lo tienes aquí cortado. Entonces lo vamos a dibujar de nuevo. Vamos a dibujar aquí mismo, para que me quede espacio para hacer el tubo. Entonces, hiciste la primera digestión con la enzima GIND 3. Entonces, aquí vas a tener SAC 1, el fragmento, y por aquí va a estar, ya lo cortaste con GIND 3. Entonces, todo esto para atrás es el vector. Muy largo, porque tiene todo el vector más el fragmento. Entonces, todo esto son 4200 pares de base. Ya. Y dijimos que de aquí a acá había 1200. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer? Una segunda digestión. Supongamos que el buffer es compatible, que no tienes que cambiar de base. Entonces ahora tú le agregas la segunda enzima, entonces vas a tener el tubito, ya lo chequeaste, tienes tu DNA, que ahora está lineal, aquí vamos a hacer el DNA lineal, y tú le agregas la enzima. Lo puedes hacer de 2 maneras. Le agregas la enzima y vas sacando alícuota. Entonces tienes que hacer una buena digestión, por ejemplo, unos 200 microlitros con bastante cantidad de DNA. Entonces tú dices, ya, yo voy a digerir, ¿por qué yo pongo 200 microlitros? Porque si lo hago en 20 microlitros y le agrego mucha cantidad de DNA, en poco volumen, poca enzima, no te va a cortar. Siempre tiene que haber una relación enzima-sustrato. Esto es una cinética enzimática. No es otra cosa, es una enzima. Y su sustrato es el DNA. Ya. También a veces uno lo limpia. ¿Por qué? Porque los buffers son incompatibles. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pescar esta digestión, que esto también puede ser pregunta a prueba. Ustedes toman ese fragmento y ¿qué es lo que hacen? Una vez que lo linearizaron, vamos a suponer que son buffers distintos. Lo tengo que limpiar. Hay muchas maneras de limpiarlo, pero hoy día nadie lo limpia como yo lo aprendí, porque en ese tiempo no habían las columnas que hay ahora, si yo estudié hace muchos años. Entonces, en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía uno? Le hacía una extracción con fenolcloroformo para sacarle encima. Ya. Pero ¿qué es lo que se hace ahora? Están estas columnas maravillosas que son de intercambio, no de afinidad, de intercambio. De afinidad son las que tienen un óligo o algo que se une. Entonces, uno lo que hace
Este es el mismo principio con el que ustedes ¿no es cierto?, purificó Cristóbal. Pero lo único, ¿no es cierto?, es que este polvo debe ser un poco más pequeño, porque está hecho, ¿no es cierto?, para limpiar producto de PCR. Ya, y el DNA se va a unir aquí, ¿no es cierto? Yo lo voy a diluir al final con agua. Entonces, al final, en mi tubo colector, yo primero lo coloco aquí, lo lavo, ¿no es cierto?, para que se eliminen las enzimas, y luego lo resuspendo en un poquitito de volumen, y luego hago la digestión. Entonces, si yo voy a hacer esta digestión, yo tengo que poner el buffer de la SAC, buffer o el tampón, ¿no es cierto?, de la SAC, que va a ser un tampón X, porque no, cada enzima viene con un tampón, que los tampones, según la marca, pueden ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Y muchas enzimas cortan con el buffer 1, otras enzimas cortan con el buffer 2, otras enzimas cortan con el buffer 3. Entonces, por eso que existen buffers para distintas enzimas y a veces justo toca la coincidencia que ambas cortan con el mismo buffer. Ya, pero aquí vamos a poner que no cortan con el mismo buffer. Entonces ustedes le agregan el buffer en el cual esta enzima corta el 100% y siempre los buffers están 10 por. Entonces ustedes van a volver a hacer una gran cantidad y le van a agregar el buffer de tal manera que le quede 1 por más la enzima. En este caso la enzima es la SAC1. Entonces, hay dos maneras. Yo puedo dividir esto. Una vez que lo linearicé, reparto mi DNA lineal. Se lo pongo tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, tubo 5. Y a este le agrego, hago una dilución de la enzima. Y le voy agregando en cantidades crecientes, como salía ahí. Pues salía así. Pero lo dejo un tiempo indefinido, o sea, lo tengo por indefinido, un tiempo definido. Por ejemplo, 1 hora. Y luego voy mirando en un gel. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como son distintas cantidades de enzima, de la menos diluida, la enzima elige, corta aquí o corta acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver en un gel? Como ya lo linearizamos, si tengo aquí el marcador de peso molecular, y vamos a poner que aquí están los 4200, ya, 4200 menos 1200 serían, ya, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un fragmento, porque me va a cortar también aquí. Entonces, si es, ya, a ver si esto es 1200. ¿Cómo era la cosa? Ya, entonces esto le tenemos que poner un número, ya, para que bien cerrado 1000. 1000 pares de base y vamos a poner que de aquí a aquí hay 100. Ya, entonces, si corta acá y corta aquí, me va a dar un fragmento de 1100. Si corta aquí, o sea, si corta aquí y corta aquí y corta, o sea, corta este pedazo, voy a tener un fragmento de 1200. Estas son mis posibilidades. Ya. Y el resto sería, entonces, esperen, 600, 1200, porque aquí hay otro poquitito más, ya. Otros 100 pares de base. Ya, entonces, ahí estarían las 1200. Ya, y entonces aquí tenemos este fragmento y el resto. Y el resto serían, entonces, si y aquí tiene que haber uno que sea de 4000. Vamos a poner todos los tamaños que me debieran dar. Me debiera dar uno de 1200 y
y uno de 1100. Y yo quiero este, porque este es el entero. 1100. Ya. Entonces, cuando yo saque de este tubo, yo puedo tener esto. Aquí, que me cortó justo acá, está en 1200, aquí un poquitito, y me cortó aquí. Aquí, a ver si este es 1000, no, pues estoy mal con el tamaño. Si todo esto es 1000, supongamos que de aquí a aquí hay 500, perdón, me equivoqué. Ya, entonces esto va a ser 600. Ya. Va a ser 600 pares de bases y corta entre medio. Entonces también me va a aparecer esto, pero me va a aparecer esto. Ya. Después, ¿no es cierto? Saco una alícuota y voy a tener más de esto, menos de esto y un poquitito de esto. Y así. Acá, ¿no es cierto? Menos de esto. A lo mejor nada de esto, porque es parcial. Entonces la enzima puede cortar aquí, puede cortar aquí. Ya. Si yo lo hago de esta manera, en que le agrego una cantidad de enzima fija, no como acá, que fui haciendo diluciones hasta más grande, cuando le agregue más cantidad de enzima, lo más probable es que me haga esto. Aquí me corte, tenga todos los pedazos cortados. Corte acá. Voy a tener ese, el de 600. Voy a cortar aquí, aquí. No voy a tener el de 1200. Voy a tener el de 600. A ver, voy a tener el de 600 pares de base. Voy a cortar aquí y aquí. Claro. Entonces voy a tener, no voy a tener el... Profesora, ¿Mm? ¿y cuál era la distancia de 1000? No, no, es que yo me equivoqué, espérense. 1000 le habíamos puesto el fragmento. Voy a hacer más. Aquí habíamos puesto SAT. SAC 1. Ya. Esto de acá a acá era 1000. O sea, el fragmento habíamos dicho que era de 1000 pares de base. Y estos son sitios que están en el vector. Entonces, por lo tanto, dijimos que estos iban a ser 1200 pares de base. Entonces, si corta aquí y aquí, voy a tener, si yo de aquí a acá tengo 500 pares de base, este fragmentito en el que interrumpe el inserto va a ser de 600 pares de base. Ya. Y si va a ir cortando parcialmente, yo voy a tener de todo tipo de fragmentos cortados. Voy a tener que corto aquí y que corto aquí. Entonces, al principio, cuando tengo poca cantidad, yo puedo tener poquita cantidad del de 600 y puedo tener más del que yo quiero, del de 1200. Y a medida que vaya aumentando la concentración de enzima, va a cortar en todos lados, va a cortar aquí y aquí. O sea, voy a tener más de esto y el resto del vector, que sería, me va a dar además un fragmento de este porte, o sea, me va a dar 2 de 600, porque lo hicimos de esa manera ya. Me va a dar aquí un fragmento de 600 grueso. Y el resto del vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que cortar el fragmento que quiero y sacarlo del gel. Ya, si yo lo hago de esta manera, en que agrego una cantidad fija y voy sacando, es lo mismo. Yo voy a ir mirando, tengo que ir mirando en el gel donde vaya apareciendo mi fragmento que yo quiero, que es de aquí hasta acá. Entonces, yo voy a ir mirando, ¿no es cierto?, dónde vaya
Pero de repente no va a estar y van a estar los fragmentos chicos y un pedazo del resto del vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir haciendo geles y después tengo que ir sacando, porque por eso se llama digestión parcial. Es porque yo voy sacando a distintos tiempos. Si yo lo saco al final de las 2 horas, voy a tener el fragmento chico, cortado aquí y aquí, este otro fragmento, más todo el resto del vector. Pero la enzima no como corta parcialmente. Puede cortar aquí primero, puede cortar acá, indistintamente. Entonces, voy a tener fragmentos en la digestión entera, voy a tener de todos los tamaños de los fragmentos que la enzima pueda cortar. Entonces, en una tengo que tener este. Porque la enzima no es que llegue, corte y corte aquí al mismo tiempo, sino que corta primero uno, después corta primero el otro. Eso es lo que hace la enzima. Entonces, por eso yo puedo ir haciendo estas digestiones, pero yo lo tengo que sacar de un gel, donde voy viendo, eligiendo la banda donde se generó el fragmento que yo quería. ¿Y la Entonces, enzima cómo corta? O sea, me refiero por cantidad de pares de base o va cortando no, pues dependiendo de... corta, ahí donde va a cortar hay una secuencia, Ah, ya, eso era... un palíndrome, Ya. acuérdense, un palíndrome, y puede ser cohesivo, puede ser romo. Pero la enzima no es decir que encontró los dos sitios y cortó al tiro. No, corta uno primero, corta otro después. Eso es indistintamente. Y eso lo hace porque es una reacción enzimática. Gracias, profe. Ahora sí me quedó Ya, claro. ya. Ojalá se haya entendido. De todas maneras, después vamos a hacer un taller donde vamos a hacer mapas de restricción y ustedes tienen que ver en qué dirección quedó clonado un inserto, pero eso es materia del laboratorio. Entonces eso va a entrar en la prueba de laboratorio. Así que vamos como un poco esto lo van a volver no a ver así de digestiones parciales, pero ya a ver. Compartir. Ya, ¿ven la presentación? Sí, profe. Ah, ya. Ahora, como una aplicación del PCR, pero que es bastante útil, es el que yo puedo, Profe, ¿esto va a entrar en la prueba también? sí, hasta lo que alcancemos, hasta lo que alcancemos. Este es muy fácil, a través del PCR y a través de secuencias que son específicas para hongos y para bacterias y que tiene que ver con el, está mal escrito ahí, ANR, nada que ver, ARN, ribosomal 16S. No sé si ustedes han escuchado eso, para identificar microorganismos. Yo puedo identificar bacterias y hongos, y además yo puedo hacer un dendrograma o un árbol filogenético. Ya, entonces, ¿qué son los ARN ribosomales? Los ARN ribosomales son súper importantes para la función adecuada de los ribosomas. ¿Qué es lo que ellos forman? Forman el ribosoma, donde se va a poder, ¿no es cierto?, secuenciar, o sea, traducir una proteína. Entonces, el gen, esta es una proteína, y los genes están en el cromosoma de la bacteria. En el cromosoma hay muchos genes para muchas cosas. Dentro de ellos están los genes que codifican para los ARN ribosomales. Entonces, así podemos hacer referencia al gen de RN ribosomal o ADN ribosomal para designar la secuencia de ADN en el genoma que genera el ARN ribosomal. Ya. Esto es el ARN ribosomal. Cuando nosotros pasamos en macro la estructura del RNA, los RNA dijimos que eran secuencias, ¿no es cierto?, que es una sola hebra, pero toma una conformación. Ya. Y cada una de estas, ¿no es cierto?, va a dar estas subunidades.
la 16S, la 70S, que se forman por estas dos subunidades, ya. Pero la de 16S es la que se ha usado ampliamente para identificar los microorganismos. Ahí están los ribosomas. Ya. Molécula ampliamente utilizada en estudios de filogenia y taxonomía. Significa que yo puedo saber, ¿no es cierto?, si un microorganismo, si yo tengo un microorganismo o algo que encontré en la Tierra, yo primero puedo sacar su DNA genómico y saber si es una bacteria o es un hongo, porque a veces, o una levadura, a veces crecen muy parecidos. Entonces uno realmente no sabe lo que es. Entonces me sirve para saber si es una bacteria o es un hongo. Me sirve para saber a qué género o especie pertenece, o sea, si es una arquea lo puedo clasificar, si es una bacteria, si es una arquea, si es una bacteria gram positiva, gram negativa. Entonces es un cronómetro molecular. Los estudios estos estudios de los ARN ribosomales definieron 3 dominios de la clasificación arquea, bacteria y eucaria, o sea, eucarionte. Entonces yo también puedo saber si es un eucarionte, que sería un hongo. Y es el RNA ribosomal, el gen es el más conservado y el menos variable en todas las células, pero sí contiene una región que es hipervariable. Entonces, ¿qué es importante? Que tiene una región que es conservada, donde yo puedo hacer los partidores. Y la región hipervariable es la que me permite a mí determinar de dónde viene ese microorganismo. Entonces, contiene zonas específicas que aparecen en todos los miembros de un determinado grupo filogenético. Y ahí aquí está, ¿no es cierto?, el árbol, donde aquí hay algo común, y, ¿no es cierto?, aparecen todas estas, aquí están las bacterias, aquí están las arqueas, y aquí, ¿no es cierto?, está el género eucarionte. Están los animales, nosotros, las plantas. Ya. Entonces acá, ¿no es cierto?, tenemos el ribosoma bacteriano, las subunidades, que está conformado, ahí dice 34 proteínas, aquí tenemos el 23S, el 5S y aquí tenemos el 16S. Esto significa que las secuencias de los organismos lejanamente relacionados se pueden alinear con precisión, por lo que las verdaderas diferencias son fáciles de medir. Por esta razón, los genes que codifican los RNA ribosomales, que también a veces se les denomina DNA ribosomal, porque lo que uno extrae es DNA, no es RNA, se han utilizado ampliamente para determinar la taxonomía, relaciones evolutivas y para estimar las tasas de divergencia entre especies de bacterias. Ya, es que me gustaría, bueno, pero no importa, voy a seguir con el orden. Aunque los 3 dominios de los organismos vivos se definieron originalmente por secuencias del ARN ribosomal, estudios posteriores han demostrado que difieren de muchas otras maneras. Entonces, por lo tanto, existen bases de datos disponibles en la literatura que a mí, una vez que yo tenga la secuencia, yo puedo compararla con esa base de datos, la coloco en una base de datos y me la va a buscar y me va a indicar cuál es la homología, cuánto es homóloga a toda una batería de bacterias. Y me va a decir si es una bacteria, si está cercanamente, si es 100% igual y me los da con nombre, por ejemplo, a Pseudomonas pútida, y de ahí hacia abajo vienen 100%, 90%, 60% y así la va comparando con una base de datos de distintos microorganismos. Entonces, actualmente la base de datos del proyecto de RNA ribosomal contiene 1,5 millones de secuencias de RNA ribosomales que se han encontrado. Para que esta materia se entienda, yo les voy a subir 2 papers. Bueno, ¿para qué sirve
para estudiar la diversidad de microorganismos ambientales en una comunidad compleja o de diversidad de genes catabólicos. Por ejemplo, si yo tengo relaves mineros, yo puedo saber qué bacterias hay ahí. Puedo definir el consorcio que hay, si son todas bacterias, si son todas del género gram positivo, si son todas gram negativas, si hay virus, bacterias y hongos, de todo. En los biofilms de las caries dentales, en el microbioma, no sé, pues en la microbiota puedo también definir, por eso se saben qué microorganismos hay en nuestra microbiota, qué microorganismos tenemos nosotros en las manos, ¿no es cierto?, en la cara, en cualquier superficie. Estudiar cómo ocurre la distribución espacial y temporal de ellos, o sea, yo puedo monitorear en el tiempo, por ejemplo, cómo afecta el impacto ambiental o un antibiótico, ¿no es cierto?, en la flora bacteriana o el impacto ambiental en un suelo. Entonces yo tengo un suelo original, veo lo que hay ahí, y luego lo impacto con, no sé, con cobre o con algún relave minero, y puedo ver qué bacterias son las que son capaces de resistir y veo cómo, ¿no es cierto?, va variando. Puedo a lo mejor encontrar otras bacterias que antes no existían. Entonces, por transferencia horizontal de genes que hay, ¿no es cierto?, empiezan a surgir otras bacterias. O a lo mejor en ese suelo que no estaba impactado, habían unas minoritarias. Pero cuando se impactó el suelo, esas bacterias, ¿no es cierto?, yo hago ahí una técnica que se llama DGG, que la vamos a ver, yo puedo ir viendo cómo van apareciendo bacterias que estaban en baja proporción, en mucha más alta proporción. ¿Por qué? Porque esas bacterias están dando cuenta que tienen algo que las hace resistir en esos relaves mineros. Entonces tienen algún sistema metabólico, algún eflujo, algo que les permita, ¿no es cierto?, acumular, por ejemplo, cobre. Monitorear la liberación de microorganismos genéticamente modificados. Yo puedo seguir un microorganismo genéticamente modificado en el suelo, en el agua, etc. Ya. Entonces, la identificación de cultivos aislados de bacterias mediante análisis de la secuencia genética es una rutina del laboratorio. Entonces, en muchos laboratorios se evalúan los genes 16S, 23S, 16S, 23S, secuencias internas, RPOB, que yo lo he hecho, que codifica la subunidad B de la RNA polimerasa, GROEL, que codifica para una proteína de shock térmico, esa otra que codifica para una girasa, y una proteína REC que se encuentra prácticamente en todas las bacterias. Entonces, ahora no solamente están los 16S, sino que uno se ayuda. Los 16S son como lo universal. Una vez que yo tengo eso, yo puedo identificar más la especie usando otra secuencia. Entonces, estas secuencias conservadas se han utilizado para la identificación utilizando partidores universales. La identificación de las secuencias de DNA es particularmente útil para los organismos que son difíciles de cultivar y que crecen lentamente en medios de laboratorio o para identificar en medios complejas. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí tenemos la secuencia del 16N que tiene una región muy variable y una región conservada. Entonces, ¿yo qué es lo que utilizo? Unos primers que están ampliamente usados en la literatura, y una vez que yo tengo esta secuencia, que me va a dar como producto de la amplificación, esta secuencia es la que yo voy a hacer el anilamiento, lo voy a subir a una base de datos, y la base de datos me va a indicar, ¿no es cierto?, más o menos la especie, a qué se parece. Entonces, regiones fuertemente conservadas flanquean estas regiones hipervariables. Los cebadores o partidores están diseñados para unirse a regiones conservadas y amplificar regiones variables. Yo no voy a cuantificar una región conservada, o sea, a mí lo que me interesa es la variable. La secuencia de DNA
del gen 16 se ha determinado para un número extremadamente grande de especies. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene todos estos genes, RPOA, RPOB, los 16S, aquí yo tengo la bacteria, los hongos. ¿Y qué es lo que hago? Yo extraigo el DNA genómico. Extraigo el DNA genómico, lo amplifico para estos genes y además incorporo estos genes. Los amplifico y luego, ¿qué es lo que hago? Tengo la secuencia, ¿no es cierto?, que me va a mandar, en cualquier parte yo mando a secuenciar, y me va a mandar una secuencia de un fragmento del 16S y de estos genes. ¿Qué hago yo con estos genes? Los voy a colocar en una base de datos y me va a arrojar un análisis de a qué especie podría ser. Entonces luego yo hago esto. Aquí hay un diagrama, pero esto lo vamos a explicar. Vamos a hablar de estos geles, también se puede hacer por malditos. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer yo es extraer el DNA. Entonces, extraigo el DNA genómico, ¿no es cierto? Puede ser la bacteria o puede ser una mezcla. Por ejemplo, aquí hay, ¿no es cierto?, un cultivo puro. Yo encontré una bacteria en una, no sé, en una hoja que la infecta, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el tomate está infectado, ¿no es cierto? Yo extraigo ese DNA, lo amplifico por PCR. Luego, ese producto, ¿no es cierto?, ya, lo purifiqué, lo limpié, lo mandé a secuenciar, me mandaron la secuencia y yo hago aquí un alineamiento y me va a decir, pucha, se ve pésimo, me va a indicar mi gen blanco y me va a decir, mire, está súper parecido a una Pseudomonas aeruginosa y me va dando los números. Ya, me pone supongamos que este es mi, a ver, supongamos que esta es la mía. Entonces, esta es mi secuencia y me la alineó con todas estas. Y estos números es como a cuánta distancia está de las otras pseudomonas que están. Si yo quiero identificar ahora si realmente la que yo secuencié es esta, yo ahí puedo usar genes más específicos. Ya. Acá es una muestra, puede ser clínica o medioambiental, donde yo hago extracción de todo el material genético. Pero aquí hay una cosa que es bien importante. Como yo no sé lo que tengo, yo esa muestra que yo saqué la tengo que enriquecer. Entonces la tengo que hacer crecer en distintos medios. ¿Por qué? Porque yo no sé si ahí hay bacterias, hongos o levaduras. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pesca la muestra y la pone a crecer en un medio como por ejemplo LD. Van a crecer varios microorganismos, uno lo puede hacer crecer y hace placas. Y en las placas, me gusta mirarme cuando hablo, en las placas, si yo tengo una placa, voy a hacer varios medios. Por ejemplo, voy a pensar que en la muestra yo tengo hongo. Voy a pensar que en la muestra tengo levadura. Voy a pensar que en la muestra tengo cualquier microorganismo. Entonces tengo que hacer unos medios ricos. Entonces, lo primero que uno hace, no llega y pesca y secuencia. Esto tiene todo un protocolo. Lo primero que tengo que hacer es placas. Entonces hago placas con, por ejemplo, LB. Placas con dextrosa, con que es papa en el fondo. Otras con medios que sean ricos en maltosa y así. Ya. Entonces, una vez que vamos a hacer un ejemplo, yo pesco y saqué de un relave minero una muestra. Me traigo la muestra, ¿no es cierto? Que viene con tierra, viene con un montón de cosas, con pedazos. Ya, ¿qué es lo que hago? Lo pongo primero que se agite esa muestra, ¿no es cierto? Que se agite bien y que luego centrifugo y va a caer todo el material, ¿no es cierto? Que sedimente y luego si quiero lo puedo filtrar, lo puedo pasar por una gasa, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de hacerlo, cosa de que yo elimine
elimine los restos que me puedan interferir. Luego eso, que se hace con solución salina, yo hago diluciones seriadas de todo eso y dejo mi matraz, ¿no es cierto?, que tiene toda esa rico en miles de microorganismos, pero ahí está en poquito, entonces yo tengo que enriquecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pongo en placas con distintos medios y yo voy a ver que me van a aparecer distintas cosas. Van a ver ustedes unas cosas amarillas, rojas, negras, hongos. Se van a dar cuenta al tiro de lo que tienen y que si hacen muestras que son con distintos medios, van a ver que algunas se repiten y otras, porque uno las mira morfológicamente. Entonces, después pueden hacer tinciones. Tinción para hongo, tinción gram. Ya. Una vez que ustedes tienen más o menos, hay cosas que obviamente a lo mejor no les van a crecer porque crecen como en simbiosis con otras bacterias. Bueno, pero ya tienen ya saben más o menos que les crecieron en distintos medios. Entonces, ¿qué es lo que pescan? Pescan esas bacterias, todas, por ejemplo, las que crecieron en TCA, las hacen crecer juntas en un medio de cultivo, todas las que les crecieron en otro medio, también las hacen crecer después todas juntas, entonces van a tener como crecidas en distintos medios. Y ahí se pueden repetir. ¿Qué es lo que van a hacer? Supongamos que tienen un matraz vamos a hacer un ejemplo más chico, ya, tengo un matraz con TCA y otro matraz con LB. Ya, esos matraces que les creció las bacterias, o todos los microorganismos, de ahí, de cada uno de esos dos matraces, ustedes van a pensar que tienen distintos microorganismos. Por lo tanto, para poder extraer DNA genómico, van a tener que pescar, no sé, 2 ml y extraerlo como si fueran DNA genómico, porque aquí no es plasmidia, DNA genómico de bacterias gram negativas. Luego toman otro ml y piensan que son bacterias gram positivas también. Porque si ustedes hacen una sola técnica, los hongos no los van a extraer. Después tratan esa muestra, entonces tienen que hacer 3 extracciones, como si fueran gram positivos, como si fueran gram negativos, y como si fueran hongos o levadura. Y los de TCA lo mismo. Entonces así van a tener el DNA genómico de realmente de lo que tienen ahí. Porque si hacen solo una técnica, no van a extraer todo. Ya. Una vez que yo tengo esas 3 muestras, ya, hacen la extracción. Vamos a quedarnos con la del TCA, por explicar, pero esto lo tienen que hacer con todas las muestras. Entonces, hacen la extracción de DNA y van a tener DNA de todo lo que tienen ahí. Porque supongamos que hicieron crecer 20 microorganismos que ustedes vieron en esa placa y que todos eran distintos. Ya. Eso van a tener el DNA de esos 20 microorganismos. Unos van a estar en más proporción, otros menos, pero van a tener el DNA. Lo van a amplificar con sus partidores universales. Y les va a dar, si ustedes lo corren en un gel, les va a dar a lo mejor distintas amplificaciones. Ya. Esa muestra amplificada la van a tener que separar en un DGGE. ¿Por qué? Porque me voy a explicar de nuevo en la pizarra. A ver si tengo otro monito que me ayude más. Porque no es tan así esto. Aquí la verdad es que da una sola banda y luego estas bandas se separan en este gel que tiene algo especial. Ya. Acá, por ejemplo, están los primer que se utilizan, por ejemplo, para el 5S, para el 16S, que este es uno de los que yo más uso, que da un fragmento de 1500, este da un fragmento de 120 y esto da de 2900. Acá, por ejemplo, tenemos los primer que se usan para los ITS, son para los hongos. Ya, si esta materia queda un poco débil y ustedes me dicen,
profe, sabe que necesitamos más de saber de esto, esto no entra en la clase. ¿Por qué? Porque veo que me queda poco tiempo y pero sí les voy a mandar algo para que ustedes lo lean para que en la próxima clase les sea fácil de entenderlo. Ya. Entonces, lo que quería decir es cuando uno tiene una mezcla, extrae el DNA. Ya, y supongamos que yo, ¿no es cierto?, extraje varios tubos. Le hago el PCR, me va a amplificar. A veces les aparece una sola banda. ¿Por qué? Porque la banda, ustedes lo van a, por ejemplo, con el 16S de 1500 pares de base, les va a secuenciar, sean distintas bacterias, les va a secuenciar los 1500 pares de base. Entonces lo van a correr en un gel común y corriente y les va a aparecer una banda, a todas las que trataron como si fueran bacterias, ¿no es cierto? Les va a aparecer una banda a los 1500. Después, las que trataron con hongo y usaron los partidores para hongo, les va a salir una banda, no sé, a los 600 pares de base. Ya. En un gel de agarosa ustedes van a ver una sola banda. Pero si ustedes hacen un DGG, lo van a poder separar y esas bandas se van a dividir y van a significar que cada una de esas bandas tienen diferentes especies. Profesora, ¿qué es un DGG? Un DGG es un gel en gradiente. Ya, pero espérense, entonces, estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes van a ver esta pura bandita. Me voy a saltar porque... ya, pero no se preocupen, porque esto lo vamos a pasar de nuevo, porque yo veo que esto es un DGG. Ya. Supongamos que ustedes tenían una banda. La colocan en un DNA, o sea, en un gel en gradiente que tiene formamida. La banda que ustedes vieron en el gel se les va a separar así. Y eso significa, esta banda corresponde a una bacteria, esta otra banda corresponde a otra bacteria, esta otra banda corresponde a otra bacteria. Pero todas ustedes en un gel de agarosa común y corriente, ustedes han visto una banda de 1600 pares de base. Pero ahí no hay una bacteria, hay muchas. Ahora, si ustedes cuando ustedes mandan a secuenciar esto. Pero aquí hay muchas bacterias. Entonces, cuando les manden la secuencia, les van a mandar un montón de secuencias. Las 20 que encontraron. Entonces, las 20 que encontraron, lo único que tienen comunes son los partidores con los que secuenciaron. Pero lo que realmente importa es lo que está en el medio. Esto no va a ser igual entre ellas. Y por eso, en un DGG se separa. Porque no son iguales. Ya, y lo vamos a ver por qué, cómo se separan. Esto es pura cháchara, ¿no? Y aquí es lo que están mostrando, ¿no es cierto? Supongamos que todo esto estaba en un consorcio. Y, bueno, aquí parece que la secuencia es la misma. No, este es un mal ejemplo. Pero le van a dar un producto de PCR y estos productos de PCR ustedes luego los van a analizar. Y van a ir viendo, ¿no es cierto? Les va a ir mostrando las diferencias de cada una de las bases que hay. Y estas bases, cuando las alineen, les va a poder decir realmente a qué pertenecen, a qué organismo pertenecen. Entonces así ustedes van a poder hacer la taxonomía. Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, varió en este. Entonces, estas dos están prácticamente cercanas. Después acá, similitudes, está más alejado. Y aquí van siendo así según las diferencias que tengan ellos. Aquí lo están poniendo en secuencia, pero después esto se va a traducir a un organismo. Ya, por ejemplo, acá. Aquí, ¿no es cierto?, se muestra
todo un árbol. Estas son las protobacterias. Aquí están las beta, las gamma, las gram positivas y hasta estos organismos. Entonces, todo está aquí, ¿no es cierto? Si yo supongamos que esta fuera mi muestra y me dice que aquí me va a poner un número, me va a decir que está muy cercano a esta. Para yo saber si esta Rhodobacter capsulati no me va a poner Rhodobacter capsulati, me va a poner un número, que es mi secuencia. Entonces, para que yo sepa que esta secuencia, supongamos, es realmente esta, yo ahí utilizo otros genes. Y ahí yo puedo decir ya. Porque ¿qué es lo que sé? Que es una protobacteria y que está cercana a todas estas. Pero para saber realmente qué tiene, qué es una Rhodobacter, yo ahí uso otros genes más específicos como el RPOB o alguna girasa. Y ahí yo voy diciendo, ah, ya, es Rhodobacter capsulati. Entonces yo puedo armar, ¿no es cierto?, estos árboles filogenéticos. Con esto, con esta secuencia, ¿qué es lo que hace uno después? Uno, por ejemplo, acá, uno puede ver cómo una comunidad compleja se comporta en un medio, como les decía yo, contaminado. Entonces, supongamos que ustedes del carril 2 al carril 5 en un medio que está impactado con, no sé, con cobre. Y de aquí a acá es un medio normal, un suelo normal. Y ustedes pueden ver que hay bacterias que se mantienen, pero bajan su proporción, y hay otras bacterias que desaparecen, porque uno carga la misma cantidad. Por lo tanto, ustedes pueden ir viendo cómo se comporta una comunidad bacteriana en un suelo impactado. Esto ya es un resultado. Después ustedes lo que hacen es que pueden cortar cada una de estas bandas y mandarlas a secuenciar. Acá también se muestra, ¿no es cierto?, cómo van variando las especies. Y esto es lo que uno le mandan, ¿no es cierto?, cuando uno manda a secuenciar. Les dice, ustedes, no es que le manden eso, ustedes lo hacen, le mandan la secuencia y ustedes construyen el árbol. Ya, entonces, si hacemos un resumen, un flujo, un diagrama, yo lo primero que tengo que hacer es extraer el DNA, hacer el PCR. Aquí yo voy a tener una sola banda. Esta banda, cuando yo haga un DGG, la voy a poder separar. Por ejemplo, si aquí yo tenía una bandita, miren cómo se separó. ¿Por qué? Porque cada secuencia es diferente. Y luego, cuando yo haga el análisis de cada una de estas bandas que mando a secuenciar, me va a indicar, por ejemplo, DGG banda 3, esa. Y aquí me muestra, ¿no es cierto?, dónde está en este dendrograma. Ya, por ejemplo, nosotros identificamos unas bacterias que infectan el quillay. Entonces usamos este partidor para bacterias y nos dio un producto de 1500 pares de base. Ya. Esto da la impresión de que fuera una sola cosa, pero no es una sola cosa. Después lo clonamos si uno quiere lo clona. Si es suficientemente grande lo puede mandar como producto PCR. Bueno, pero nosotros lo clonamos y seleccionamos 5 clones. Ya, ahora me estoy acordando, esto fue de una sola bacteria que nosotros identificamos porque la cultivamos en placa. Y luego lo mandamos a secuenciar
y esto es lo que hacen, ¿no es cierto? Ay, que no, esta cuestioncita la quiero bajar. Ya. Y acá nos dijeron que la alinearon, por ejemplo, y lo más parecido que encontró, ya, de 1000, aquí la identidad, tiene un 97% de identidad. Hay 1% de gap, o sea, 24 que no alinearon. Entonces, este es el mío, esta es mi secuencia y con esto lo está identificando, con esto se está comparando. Entonces dice que es muy parecida al DNA de Pseudomonas graminis, al RNA ribosomal 16S. Y así ustedes van a ver no solamente con esa, van a ver con distintas otras. Y luego uno toma la secuencia y en el mismo BLAST hace esto. Entonces, mi bacteria, que es la desconocida, que es esta, la coloca aquí. ¿Y cuál es la que está más cercana? La Pseudomonas graminis. Después está más alejada esta, más alejada, y por último están estas. Entonces, ¿para qué me sirve los 16S? Para saber qué tipo de bacteria es. Por lo tanto, es una protobacteria, es una gran negativa, o sea, una gran positiva. No, perdón, es una gran positiva. Esta es una gran negativa. Ya. Todas estas verdes son protobacterias, son gran negativas. Voy a pasar a... Ya. Y aquí hay una base de datos. Entonces, una vez que le entregan la secuencia, uno puede entrar a cualquiera de estas bases de datos y puede hacer, ¿no es cierto?, la identificación, puede hacer el árbol, ¿no es cierto? Ya. Para poder analizar, uno necesita hacer una electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante, que se llaman los DGGE. Es un tipo de electroforesis que permite la separación de fragmentos de DNA que tienen el mismo tamaño, pero diferentes secuencias nucleotídicas. Es como el ICCP, pero con más secuencias. Se utiliza un gradiente lineal desnaturalizante utilizando una temperatura que va entre los 50 y los 65 grados. Ya. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que las secuencias cambian. Unas son más ricas en adeninas y timinas y otras son más ricas en guaninas. Entonces, esta es la dirección de la electroforesis y ustedes cargan sus muestras. O sea, mandaron a secuenciar, ¿no es cierto? O sea, perdón, hicieron el PCR, el PCR de los distintos que sacaron y cargaron sus muestras. Supongamos que aquí tienen una muestra, aquí tienen otra muestra, otra muestra, otra muestra. ¿Qué va a ocurrir a medida que esto vaya, ¿no es cierto?, bajando? Las secuencias que son más ricas en adeninas y timinas se van a separar antes. Entonces va a quedar más denaturalizado y va a correr hasta ahí. Luego la otra, aquí hay un incremento en la concentración de urea y formamida. La urea y la formamida lo que hacen es desnaturalizar el DNA, lo abren. Mientras más rico en guaninas y citosina, menos se va a desnaturalizar. Aquí parcialmente, y por lo tanto, cada una de ellas va a migrar diferente. ¿Por qué? Porque la abertura de las cadenas es distinta. Ya. Propiedades físico-químicas de la molécula de ADN. La ATM es una característica cuando se alcanza una determinada temperatura o concentración de un agente químico desnaturalizante, la molécula se desnaturaliza total o parcialmente. La ATM de esos dominios depende de variaciones en su secuencia. Los fragmentos de ADN ricos en guanina y citosina son más estables.
se desnaturalizan en cadenas sencillas a alta temperatura o concentraciones de un agente químico desnaturalizante. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, aumenté la concentración del desnaturalizante. Por lo tanto, puede incluso quedar como secuencia doble porque tiene tiene muy alto contenido de guanina y citosina. Entonces, el ambiente desnaturalizante del DGG es asegurado a partir de las siguientes dos condiciones. Sometiendo las moléculas de DNA a una temperatura constante, pero dentro de un rango de entre 50 y 65 grados. O sea, yo elijo el rango de temperatura, pero lo que hago es cambiar, por ejemplo, aquí yo puedo hacer un gradiente de temperatura o en presencia de formamida. Entonces, esta temperatura fue elegida empíricamente para exceder la TM de un fragmento de ADN rico en adenina y timina. Y esto es en ausencia de agentes químicos. Ya, pero hoy día se utiliza la gradiente que uno hace a una temperatura más o menos constante, pero lo que hace es agregar un agente desnaturalizante. Entonces, lo que hace el agente desnaturalizante es que se mete en la cadena de DNA, forma puentes de hidrógeno, impidiendo que se vuelvan a parear las hebras. Bueno, ahí está cómo funciona, ¿no es cierto?, la formamida. Y va a ser parcialmente esto, porque va a depender de esta gradiente, la concentración que va a ir variando, y de la secuencia. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, más o menos lo mismo que yo les había hablado. Ya. Muestra recogida del río Gala. Extracción de DNA total, incluyendo microbianos de diferentes especies. Por lo tanto, aquí es lo que yo les decía. Yo tengo que dividir la muestra y tratarla como si fueran hongos, levaduras, etc. Amplifico con, ¿no es cierto?, con los ITS, con los 16S, ya. Entonces hago amplicones de las distintas, de todo lo que tengo ahí. Pero voy a tener el mismo tamaño, pero diferentes secuencias. Entonces lo que voy a ver en un gel de agarosa normal es que voy a tener un fragmento del mismo tamaño, pero de distintas especies. En un DGG, cada una de estas bandas son especies diferentes. Entonces, aquí tenemos especies diferentes. Y aquí, por ejemplo, en el río Gala se ve que, no sé, a lo mejor lo sometieron a algo y, ¿no es cierto?, vean ustedes como algunas de estas bacterias, ¿no es cierto?, va disminuyendo. Pero cada una de estas, esta es igual a esta, esta es igual a esta, aquí hay una bandita, aquí, aquí, que es menos frecuente. Entonces aquí uno puede indicar, ¿no es cierto?, cómo varían con el DGG que yo puedo hacer. Dos cosas. Puedo ver cómo varía una muestra según un ambiente o, por ejemplo, un aislado clínico. Supongamos que un paciente tiene una gastroenteritis. Varios pacientes tienen tienen gastroenteritis, pero no sabemos qué es lo que la causa. Y si nosotros le tomamos una muestra de su microbioma o de su microbiota, podemos ver que el paciente 1 tiene esto, el paciente 2 tiene esto, el paciente 3 tiene esto, distintas bacterias en su microbiota intestinal. Y esto a veces responde a que hay bacterias que son resistentes, por ejemplo, y no las puedo tratar con cualquier antibiótico. Ya. Y luego uno procede a secuenciar las muestras. La puedo mandar a secuenciar completa o me doy la lata de cortar estas banditas. ¿Por qué? Porque al cortar las bandas, lo que yo estoy
haciendo es que ellos aparte de secuenciar, me van a decir la abundancia. Entonces, depende de lo que yo quiero, es como yo hago el análisis después de la secuenciación. Ya. Aquí está como Profe, está, ¿sí? Estamos en el tiempo. estamos en la hora. Sí. Ya, esta materia es más compleja, por lo tanto, lo único que yo podría preguntar es cuál es la utilidad de los RNA ribosomales 16S y nada más. Ya, yo les voy a subir un paper mío, publicado creo que este año o el año pasado, donde nosotros identificamos a la cúrcuma longa y la isla Pascua. Entonces, ahí aparece la técnica de esta parte, pero no aparece el DGG porque nosotros no hicimos DGG. Ya. Profe, ¿y por qué no le deja para la otra prueba si entra como todo el concepto completo? No, sí, pero puedo preguntar de los RNA ribosomales, porque ustedes pueden también buscar en la literatura. Yo les voy a subir un artículo de la utilidad, no de la técnica, porque la técnica es más compleja y yo necesito más tiempo para explicarle esto. Ya. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. O sea, no, pues nos vemos mañana. No, nos vemos la próxima semana en la prueba. Ya, les voy a mandar un temario. Gracias, profe. Ya, Eso profe. te lo agradezco. ¿Ya? Profe, ¿Sí? hoy día en la mañana, nada que ver sobre este curso, pero hoy día en la mañana envió un enlace de Zoom para Macro 2 ¿Sí? y están las claves suspendidas en ese horario. Puede que se conecte poca gente o que no se conecte. Ya, no tenía idea. Por si acaso. Es que pensaba que era a partir de las 2. No, es de las 7-8, considerando las 7-8 en adelante. O sea, las 5, 6. No, Claro. nada que ver. ¿Nosotros a qué hora tenemos la clase? ¿7, 8? 7-8. Ya me equivoqué. Ya, voy a poner Ya. No, entonces no hago la clase, pues si está suspendido, si eso lo mandaron. Ya, Profe, gracias. entonces en el correo que mande con el temario también va a decir el horario de la prueba. Sí, el horario de la prueba. Ya, pero yo necesito saber, ¿el 26 o el 27? 26. 26 mejor por la Ya. hora. El 26, sí, pero la prueba va a estar abierta desde las 8:30. Yo solamente me voy a conectar a la hora que corresponde la clase, o puedo estar ahí, lo que pasa es que yo tengo que hacer otra cosa antes, y la idea es que ustedes hagan la prueba, porque yo igual hago una invitación por Zoom, como lo hice con Macro. Entonces se conectó gente que me hizo preguntas, leímos la prueba. Entonces, consideren que la prueba está hecha como si la hiciéramos presencial. O sea, la idea es que ustedes pueden estar con su cámara apagada. Yo les voy a mandar todas las instrucciones desde las 8:30, pero el alumno que quiera hacerla a la hora que corresponde la clase, ingresa a la clase y yo voy a estar ahí y me pueden hacer todas las dudas, que es mucho mejor que estén haciendo la prueba sola. Y pueden estar todos como si estuviéramos en la clase y yo estuvieran dando la prueba. Entonces ustedes me dicen, profesora, ¿sabe que no entiendo la pregunta 1? Y otro me dice, no, yo tampoco la entendí. Entonces yo la leo y les digo, mire, esto apunta a esto. Entonces así puedo responder las dudas. Ya. Sí, ayudó mucho eso. Sí, se ayuda. Sí, hemos tenido. Bastante. Ya. Eso es lo ideal, que yo vea aquí a los 40 o a los 50 alumnos que son de este curso en la prueba, dando la prueba, y así yo les puedo explicar, y a veces, y les tengo que explicar, bueno, ahí les voy a mandar todo cómo vamos a hacer la prueba. Pero la Ya, prueba, como les profe, digo, va a gracias. estar chao. Muchas gracias, profe, que tenga un buen día. Ya, gracias, igual. Cuídese. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao. Qué bueno que le haya ido bien en los exámenes. Sí, esta materia es compleja, así que la vamos
La vamos a ver con más detalle y más diagramas. Ya, y la Fernanda les va a hacer una clase especial de DGG porque ella es experta.